Desde los simpatizantes y miembros de Fuerza Popular. Luis. Sí, Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en vivo, Sí, estamos en vivo para Latina, por eso la interrupción, disculpe usted. Justamente aprovechamos para en vivo, por favor, que nos pueda reiterar esta posición que usted está brindando hacia los periodistas respecto a los planes legislativos. Usted ha sido claro en mencionar que hay una moción que va a presentar la bancada para investigar estos supuestos fraudes de las elecciones. Si nos puede explicar, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, ya le he respondido, pero repito. Y buenas tardes con todos. Creemos que los resultados pueden ser legales, más los legítimos, ¿no? Y vamos, y como ya lo he explicado en la conferencia de prensa, vamos a pedir que exista una comisión investigadora en el Congreso de Perú para ver la legitimidad de estas elecciones, donde en el caso nuestro, por ejemplo, se nos han negado el reconteo de actas, teniendo nosotros las pruebas, habiendo presentado las pruebas, ¿no?, de más de 100 actas en todo el Perú, con firmas falsificadas. Entonces, nos han dicho, bueno, eso no es tema nuestro, es tema de fiscalía, ¿no? Y pedimos entonces, denos el padrón electoral. No, se lo damos en septiembre. Así no es, pues. Así no es. O sea, el padrón electoral, hasta la misma Defensoría del Pueblo lo ha puesto por escrito el día de ayer o anteayer. Es un derecho de todos los peruanos de transparencia, ¿no? Antes de proclamar al señor Castillo, yo creo que deberían revisar el padrón electoral, revisar las firmas. Se puede hacer muy rápidamente, la RENIEC lo hace muy rápidamente, ¿eh? La RENIEC a cualquiera que entra en política o que firma un contrato, le verifica la firma, cualquier notario inclusive, verifica la firma contra el padrón RENIEC. Entonces, ¿por qué se le niega a la población peruana que ha votado saber exactamente si las firmas de las actas son verdaderas o falsas? No toma más de 5 días, si lo quisiera hacer la RENIEC. Y el jurado no le da la gana, pues. Eso es lo que le quita legitimidad, el no seguir un debido proceso, el no respetar la transparencia. Eso es lo que... Bien, Fátima, entonces escuchamos al candidato de la presidencia, Rafael López Aliaga. Es una presentación respecto a los proyectos legislativos que prepara su bancada en el próximo Congreso. Uno de ellos, como ya te daba cuenta, es esta moción para investigar un supuesto fraude de las elecciones. Hay una infinidad de proyectos también que habla, por ejemplo, de plantear que se reformule las políticas públicas, incluyendo el enfoque de familia por la ideología de género. Señala uno de los proyectos, entre otros, que serán presentados, ha dicho López Aliaga, el mismo 28 de julio cuando asuman el nuevo gobierno. Fátima. Entendido, Luis. Bueno, esto se suma ya a lo que han dicho Castiglione y Lourdes Flores de la posibilidad o del planteamiento de algunos recursos que podrían no reconocer exactamente la proclamación o los resultados de este procedimiento que se ha ido llevando a cabo porque no se ha observado los pedidos realizados. Regresamos contigo más adelante, Luis, para poder ampliar detalles de Luis. Fátima, ¿cómo estás? Bueno, hace momentos nada más escuchábamos a Rafael López Aliaga presentando un paquete de medidas legislativas que va a impulsar su bancada, la bancada de Renovación Popular, en el próximo Congreso de la República. Pero esto también ha servido para que él nos comente respecto a iniciativas, por ejemplo, mociones de orden del día para, como escuchamos, investigar el supuesto fraude, dice él, en las elecciones generales. Sin embargo, en sus comentarios anteriores no ha sido tan tajante como lo escuchamos en anteriores jornadas. Él ha dicho que el gobierno de Pedro Castillo, si es que es proclamado, será o podrá ser legal, pero no será legítimo, pues el Jurado Nacional de Elecciones, decía López Aliaga, no ha revisado o no ha atendido los reclamos de gente, simpatizantes o allegados a Keiko Fujimori, y en todo caso todos los partidos políticos que apoyaban esta versión de un fraude de las elecciones, como no tomar en cuenta o no tener acceso a los planillones de electores, etcétera, y todas estas medidas legales que se han ido presentando en las últimas semanas y que dilata hasta ahora la proclamación del resultado. López Aliaga también señaló, por ejemplo, que no ve razones para hablar de una posible vacancia si es que Castillo es proclamado presidente, que prefiere esperar que tenía que haber algo catastrófico, una propuesta muy jalada a los pelos
para que la bancada decida apoyar una iniciativa de este tipo. Lo que sí harán, en todo caso, son presentar estas iniciativas legislativas que también incluyen, ha señalado López Aliaga, diversas propuestas, como por ejemplo no permitir contratar con el Estado a empresas procesadas o sentenciadas por corrupción, llámese Odebrecht y otras empresas brasileras. Entonces López Aliaga ha dicho que esperará los resultados de el Jurado Nacional de Elecciones y la proclamación que ya se está presentando, Fátima, como sabemos, en el transcurso del día, con algunos jurados electorales especiales, y respecto, cuando ya haya una decisión final, emitirá un pronunciamiento respecto a este proceso electoral que él cuestiona, pese a que, como reiteramos, señala que habrá que trabajar desde el legislativo para impulsar proyectos y para estar vigilantes, sí, dice él. Pedro Castillo, por ejemplo, continúa con propuestas como una asamblea constituyente, además de señalar que un tema muy sensible será el manejo económico. Y en ese sentido, López Aliaga ha dicho, recordando o aludiendo a una frase polémica que mencionó hace días, que el Banco Central de Reserva hubiera dejado flotar el dólar para que llegue hasta 6 soles y los más pobres sientan lo que se viene. Ha dicho entonces que se refería a que internacionalmente los analistas, las empresas de análisis hablan que el dólar estaría justamente por esa cantidad y que el BCR se ha quedado sin reservas, dice López Aliaga, para enfrentar una fluctuación del dólar. Vamos a ver qué ocurre, ha señalado, en las próximas semanas. Fátima. De acuerdo, Luis, pero esta conferencia, o digamos cada una de las palabras que emite el señor Rafael López Aliaga, las hace a título personal o en representación de, del partido, de su bancada, pero ya no parece que existiera una coordinación con los aliados de Fuerza Popular en sí mismo. ¿Qué es lo que has notado respecto a ello? Porque recordarás que hace unos días se hablaba incluso de la división de la derecha. Es lo que se percibe, Fátima, como tú lo has mencionado, se percibe lo mismo por parte de quienes estuvimos en la conferencia. Él estuvo acompañado de sus parlamentarios, los 12 parlamentarios electos acá por el Partido de Renovación Popular. Bueno, algunos faltaron a la conferencia porque por motivos de salud no se han ausentado. Pero justamente, si analizamos el tono de la información, lo que ha dicho López Aliaga es distinto de lo que afirmaba tajantemente semanas atrás, ¿no? Donde incluso estaba participando activamente en estas marchas, no hay fraude, donde también se daba cita la candidata Keiko Fujimori. Hay una división en la derecha, se decía, y que se manifiesta justamente en que las iniciativas legales contra la proclamación de Pedro Castillo cada vez son más aisladas. López Aliaga ha dicho que él nunca habló de, por ejemplo, no reconocer al presidente. El almirante Jorge Montoya, que López Aliaga ha dicho que será su carta, por ejemplo, para la presidencia del Congreso de la República, que va a impulsar esa candidatura. También señaló minutos después que él no dijo en ningún momento que no hay que reconocer los resultados de las elecciones y que esa es una posición de la bancada de Renovación Popular, Fátima. Entonces sería Jorge Montoya quien podría ser propuesto para la presidencia del Congreso, que irá a ver, digamos, en esta ley contra los que serían representantes de Perú Libre, que también van hacia la mesa directiva, según lo que ha expresado la señora Betsy Chávez. Así es, y que se habla incluso de dos bandos en el Congreso de la República estarían en este momento mismo negociando cómo serán las adhesiones a uno u otro lado. Por el lado de la derecha, al parecer, el almirante Jorge Montoya tendría, digamos, cierta ascendencia por parte de parlamentarios de otras bancadas que también tienen una ascendencia militar. Pero sin embargo se hablaba, por ejemplo, que Roberto Quiabra, congresista electo por Alianza por el Progreso, también es otra carta política que está impulsando justamente esta agrupación en alianza con otras más, como por ejemplo una parte de Acción Popular, una bancada que es una incógnita a saber cómo será su desempeño en el Parlamento, si irá votando todo en bloque o habrá una división, porque por el otro lado, como tú señalas bien, Fátima, hay una propuesta para que sea un candidato de Perú Libre que encabece la próxima mesa directiva, contando con aliados como Juntos por el Perú, Somos Perú y otros que podrían sumarse a esta iniciativa, lo que vamos seguro a conocer en los próximos días. Algunos voceros de Perú Libre ya van adelantando la posibilidad incluso de algunos grupos de trabajo. Esto tampoco, o ya se precisó, mejor dicho, a través de el señor López Aliaga hoy día en esta conferencia de prensa. Ha dicho que los parlamentarios están trabajando estas iniciativas, que las vamos a presentar ya completas cuando asuma el próximo Congreso el día 26 de julio. Recordemos que son 2 días antes de la asunción de mando. No ha hablado de coordinaciones como
se suele hacer en este caso, y seguro también será por la turbulencia política, por la misma coyuntura, que no se decide aún, no se visualiza el resultado de la elección general. Sin embargo, él también, señalando lo que tú dices, Fátima, respecto a la armonía dentro de la bancada, se refiere al caso del congresista Valer también, que fue separado, recordemos, de Renovación Popular, separado o desinvitado, ha dicho López Aliaga, del partido, porque perdió la confianza, y que además Valer sorprende tomándose una fotografía nada menos que con Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, el día de hoy, ¿no? Y la decisión finalmente de separarlo de la bancada, ha dicho López Aliaga, se tomará ya cuando la bancada se forme en el Congreso, porque hasta ahora no existe como tal. Y eso nuevamente pone en la mesa la conversación sobre el fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Cómo es posible que respecto de temas tan delicados no puedan generar consenso ni siquiera al interior de una bancada, y que antes de que vayan ya al Parlamento, esta se haya empezado a dividir? Luis. Así es, claro, y además también hay una iniciativa en este paquete que habla respecto a una ley de transfugismo, justamente, Fátima. López Aliaga se refirió puntualmente al caso de Valer como un supuesto infiltrado en el partido. Ya lo había dicho antes, y hoy lo ha ratificado, señalando justamente este gesto político de reunirse con el líder del partido Perú Libre, señalando que en ningún momento se han violado los reglamentos, los procesos internos para separar a esta persona del partido Renovación Popular, que era una denuncia justamente del congresista Valer. Vamos a ver, porque ya es esto casi una tradición política en los partidos, que conforme llega el momento que deben unirse en el Parlamento como bancadas, hay sorpresas, hay disidencias, y justamente en este contexto muy polarizado, seguro habrá alguno que otro parlamentario que por ahí esboce una salida de su bancada y llegue otra. Vamos a ver cómo se maneja el Congreso de la República, que siempre nos trae sorpresas, Fátima. Así es, pero claro, esa ley del transfugismo también ya se ha discutido con anterioridad y finalmente no ha tenido el piso suficiente. Te agradezco mucho, Luis, por la información. Tenemos que ir rápidamente.